A lo largo de los siglos, los seres humanos han construido edificios y ciudades que han sido testigos de atrocidades y horrores indescriptibles. Algunos de estos lugares siguen existiendo hoy en día, transmitiendo un aire tenebroso como también una sensación de misterio e inquietud. Así que prepárese para sumergirse en uno de los lugares más aterradores del mundo. Navegando por los canales de Xochimilco, encontrarás una isla que ha llamado la atención de muchas personas por lo extraña que es. Comenzando con que al llegar, comenzarás a ver una gran cantidad de muñecas colgadas a los alrededores. Aunque solo esto se puede ver inquietante, la historia detrás de estas muñecas lo es aún más. En la isla vivía Don Julián. Él era un hombre solitario y tranquilo, pero su tranquilidad fue quebrada cuando un día vio algo que a cualquiera dejaría con los pelos de punta. En la orilla se encontraba el cuerpo de una niña ahogada. Desesperado se dirigió a ayudar a la pequeña para poder salvarle la vida, pero era demasiado tarde. La niña ya se había ido. Desde allí, Don Julián aseguraba que el alma de la pequeña no dejaba de atormentarlo, así que para protegerse, decidió colocar todo tipo de muñecas alrededor de la isla, asegurando que todas las muñecas estaban poseídas, cada una con un espíritu diferente de infantes. Después de tiempo apareció el sobrino de Don Julián para ayudar con la gente que lo visitaba, ya que la isla se había vuelto una zona turística donde iban muchas personas. Don Julián le había llegado a contar a su sobrino que en el río existía una sirena que quería llevárselo, ya que le había dicho que en el río serían felices. Bueno, después de un tiempo en donde el sobrino llega a la isla como todos los días, grande fue su sorpresa cuando encontró el cuerpo sin vida de su tío en el río. A este señor le había dado un paro cardíaco. No sabemos exactamente lo que habrá pasado allí. Tal vez su deceso fue solo por una insuficiencia cardíaca, o tal vez algo más. En la ciudad argentina de Ushuaia, existió una prisión con el nombre de la Cárcel del Fin del Mundo, que se mantuvo en funcionamiento desde 1904 hasta 1947. En aquella época, esta prisión albergó a los criminales que más daño habían causado. Por eso, el objetivo era pagarles casi con la misma moneda. Sufrían torturas y castigos de forma muy frecuente, pero los reclusos no podían hacer nada, ya que la cárcel del fin del mundo era un lugar que al escapar era mucho peor que quedarse para siempre, ya que el frío y aislamiento eran exageradamente extremos, tanto así que cada persona que se fugaba volvía porque se morían de hambre o frío, y si llegaba el caso de haber pasado unos días y no volvían, se les consideraba muertos. La máxima seguridad no la daban las puertas o las rejas. De hecho, no existía un muro que separaba el presidio del pueblo. Estamos adentro de una isla. No había forma de irse. Los reclusos más conocidos allí eran Mateo Banks, culpable del homicidio múltiple de 8 personas, incluidos familiares suyos. Simón Radowisky, un anarquista ruso que en 1909 mató con una bomba al jefe de la policía argentina, Ramón Falcón. Pero el caso más aterrador, la de Petit Orejudo, es la más impactante. Este último psicópata fue seguramente el más peligroso de los cuantos que pisaron ese lugar. Cayetano Santagodino fue famoso por matar a varios jóvenes llevándolos con mentiras a zonas baldías o con pocas personas, para allí estrangularlas o golpearlas hasta su fin. Desafortunadamente le quitó la vida a 4 niños. También tuvo 7 intentos de asesinato, y lo más escalofriante es que comenzó su vida criminal a los 7 años. Hace un momento mencioné a Simón Radowisky. Bueno, él pasó a la historia por ser el único que logró escapar, aunque finalmente lo encontraron en Chile, fue arrestado y enviado de vuelta. Sin duda, los cementerios suelen ser lugares que inspiran temor, pero este tiene algo especial que lo hace un lugar tenebroso y terrorífico.
Se ubica en el departamento de Ica, en Perú, y tiene como característica principal los rastros de profanación de tumbas, que han quedado abiertas con restos preincaicos y las momias que desde lo lejos observan a los visitantes. El relato de un turista dice: hoy me he levantado con ganas de viajar y he colgado la mochila al hombro rumbo a Perú para visitar uno de los cementerios más extraños y terroríficos del mundo, el de Chauchilla. El clima seco de Perú ha mantenido los cuerpos de este antiguo cementerio muy bien conservados. Los ladrones de tumbas diseminaron todos los restos, pero ha sido restaurado lo mejor posible. Como puedes ver, las tumbas de este camposanto están a cielo abierto y las momias te observan mientras caminas por allí. Las creencias llevaban a que los muertos fuesen enterrados así, como si estuviesen sentados en el salón de su nuevo hogar, envueltos en fardos de tela o incluso en sus propias ropas. Los cuerpos son dejados allí muchas veces con sus objetos personales, con vasijas llenas de víveres para la otra vida, y en el caso de los niños, con sus juguetes preferidos para que no se sientan tan solos. Muchos conservan todavía partes de piel, así como su pelo, y en muchas ocasiones bastante largo, ya que sigue creciendo durante un tiempo después de morir. Lo que no cabe duda es que, con el brillo del sol reflejándose en sus caras de un blanco nuclear, estos cuerpos parece que se ríen de nuestra vida y también de su propia muerte.